todos los que nos escuchan. Es de veras una bendición de Dios, pues cada día, el último día del año es una bendición de Dios, y el primero y el tercero, y cada día es gracia de Dios. Y sin duda que tenemos la obligación y el compromiso de aprovechar lo más que se pueda cada día, en donde cada uno de nosotros estamos. No se trata de hacer cosas espectaculares, sino hacer bien lo que cada día tenemos que hacer, comprometernos con nuestra vocación diaria. Hoy, domingo 4 de enero, celebramos la fiesta de la Epifanía o de los Reyes Magos. Tradicionalmente, esta fiesta la celebramos el día 6 de enero, pero como es una fiesta que cae entre semana, la Iglesia en la liturgia la recorre a uno de los domingos más cercanos a la fiesta del día 6, precisamente para que no nos quedemos sin celebrar esta fiesta, porque es una fiesta muy importante. Ahorita veremos, después de la lectura del Evangelio, algunos aspectos de la importancia y el sentido de esta celebración. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En primer lugar, la palabra Epifanía, aunque nosotros conocemos esta fiesta más como los Reyes Magos, pero la palabra también es Epifanía. Y la palabra Epifanía quiere decir manifestación. Es en el Evangelio, yo diría, la primera manifestación de Jesús. Pero no es la primera exactamente, sino la primera a los pueblos no judíos. Esa es la primera. Porque en cuanto nace, se manifiesta, por ejemplo, a los pastores. Es la primerísima manifestación de Jesús, la primera epifanía. Pero el pueblo de Israel sentía de una manera a veces muy, pues hasta cierto punto egoísta, con una mirada muy estrecha, que el Salvador era de ellos y para ellos. Y entonces hoy nuestro Señor nos da a conocer: el Salvador
La salvación es para todos los pueblos de la tierra. Y por eso nuestro Señor hoy se manifiesta a unas personas que no forman parte del pueblo de Israel. Con esto empezamos a descubrir que el plan de Dios no deja fuera de la salvación absolutamente a nadie, a ninguna persona, ni a los negritos, ni a los chinitos, ni a los latinos, ni a los sajones, ni a los antiguos, ni a los modernos. A nadie deja nuestro Señor fuera de la salvación. Para Él todos somos su familia. Para Él es un signo de amor el querer que todos nos salvemos. Por eso la Epifanía es la manifestación de la grandeza del corazón de Dios. Él quiere la salvación para todos. Él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Por eso, a través de señales, Él se va manifestando. Hoy también, a través de señales, nuestro Señor se va manifestando. Pienso, por ejemplo, cómo a veces para un joven, nuestro Señor se le manifiesta en un accidente que puede tener al ir en su bicicleta, y tiene un accidente y sale ileso del accidente, y si él sabe ver, descubre: Dios estuvo presente aquí, y Dios me está diciendo que me ama, y Dios me está diciendo que tiene una tarea para mí. Lo importante es que nosotros sepamos ver los signos, porque el Evangelio de hoy nos dice que aquellos magos vieron una estrella, y a través de esa estrella descubrieron que acababa de nacer el Salvador. La estrella para estos magos no era algo espectacular, porque era el lugar donde ellos trabajaban. El trabajo de los magos era estudiar el cielo, y ver una estrella para ellos no era nada espectacular. Era, pudiéramos decir hasta cierto punto, cosa de todos los días. Pero descubrir que en esta estrella algo les estaba diciendo Dios, esto es lo verdaderamente significativo. Es descubrir que eran hombres que querían de alguna manera buscar a Dios, que tenían un corazón bien dispuesto para buscar a Dios. Y cuando Dios les da una señal, ellos saben aceptarla, saben seguirla por otra parte. También en esta manifestación de Jesucristo para salvación de todos los pueblos, me hace pensar cómo necesitamos levantarnos para poder emprender el camino. El seguimiento de Jesús se refleja muy bien en lo que hoy hacen los magos: salir, levantarnos, salir y seguir a Jesús. Porque a veces vivimos pues la instalados en nuestros gustos, en nuestros criterios, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de vivir, a veces hasta en nuestro pecado. Y cuando descubrimos que el Señor nos está hablando, conviene levantarnos y emprender el camino de seguimiento de Jesús. No siempre ese camino será bonito. Hoy el Evangelio nos dice que los magos perdieron la estrella. Hubo un momento en que se les ocultó. Aquella señal de la presencia de Dios se hizo así como escondidiza. Se escondió y ellos no alcanzaron a descubrir con claridad dónde estaba la señal. Pero ellos siguieron caminando y fueron a preguntar, y se valieron de los medios humanos para encontrar a Jesús. Yo creo que a todos nos pasa, a los padres de familia, cuando tienen problemas en su matrimonio, cuando tienen un sufrimiento, por ejemplo, por la enfermedad o la muerte de un hijo,
pues pareciera como que Dios se les escondió. El día que se casaron lo hicieron con mucha ilusión, se levantaron a seguir a nuestro Señor. Pero a veces en la historia hay momentos oscuros, difíciles. Hay que valernos de los medios humanos, hay que pedir ayuda, hay que dejarnos ayudar, hay que preguntar. Y siempre encontraremos quien nos tienda la mano. Los magos fueron a preguntar: ¿dónde está Jesús, el recién nacido Rey de los judíos? ¿Dónde está? Porque venimos a adorarlo. Nos levantamos de nuestra casa, salimos de nuestro trabajo y hemos venido a buscarlo y a seguirlo. Como cuando nuestro Señor se manifiesta, lo que nos toca a nosotros es levantarnos, emprender el camino, seguir a Jesús, ir poniendo los pies donde Él los va poniendo. Por eso los magos, siendo de otro pueblo, no judío, sin embargo, supieron descubrir la salvación, la voz de Dios. También quiero resaltar cómo a los que estamos metidos en las cosas de la salvación se nos puede hacer rutina. Voy a poner el ejemplo de los sacerdotes, y porque yo quiero en primer lugar hacer una reflexión para mi persona como sacerdote. Yo creo que el rey de Israel tenía como tarea principalísima guiar al pueblo hacia el encuentro del Salvador. Pero cuando los magos van y le preguntan dónde tiene que nacer el rey de los judíos, él no sabía. Estaba tan ocupado en otras cosas, en otras tareas, a veces chuecas, porque a él le preocupaba mucho el poder, el no perder su trono. Estaba tan ocupado en eso que se le olvidaba preparar al pueblo para ir al encuentro del Salvador. A mí como sacerdote, mi principal tarea es anunciar a Jesucristo. Esa es mi principal tarea. Puede ser que me preocupe y me pierda a veces en otras actividades que tienen su importancia, que tienen su valor, pero lo primero es que yo tenga muy claro el conocimiento, la cercanía con Jesucristo. Y yo como sacerdote, lo primero que tengo es que saber conocer a Jesucristo. Esa es mi primer tarea. Dice el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, versículo 13, cuando se refiere al llamamiento de los apóstoles, dice: los llamó para que estuvieran con Él. Es decir, para que vivieran una cercanía, una intimidad, un conocimiento profundo de Jesucristo. Es lo primero. Y a mí como sacerdote puede a veces pasárseme que lo primero que tengo que hacer es vivir el encuentro con Jesús para conocerlo y conociéndolo, anunciarlo a los demás. Porque puedo andar muy ocupado en construir la iglesia, en construir la casa, en construir el camino, en construir muchas cosas. Todo eso tiene su importancia, pero lo primero es para que yo esté con Jesús, para que yo viva con Jesús, para que yo me llene de Jesús. El rey Herodes no vivía cercano a la palabra de Dios. Se había ocupado y preocupado mucho de su reino. Y tenía importancia el que se ocupara de su reino, pero al final no tenía el principal sentido de ser rey. Cuando los magos llegan y le preguntan, él tiene que andar informándose. Ojalá que los padres de familia, que los sacerdotes, que los cristianos en general, tengamos muy cercano el conocimiento y la convivencia con Jesús para que fácilmente podamos dar testimonio de Él y decir: ¿quién es Jesús?
¿Dónde está Jesús? ¿Cuáles son las exigencias para seguirlo? ¿Cómo hay que seguirlo? ¿Cómo le hablamos? ¿Cómo nos habla? Herodes no supo. Más aún, sintió un peligro cuando se da cuenta que efectivamente ya nació. Siente peligro de anunciarles dónde está el rey de los judíos. Y dice el Evangelio que los llamó en secreto, para que nadie se dé cuenta, para que no vaya a empezar a cambiar la situación, para no tener peligro en su trono, para no perder sus privilegios, su puesto. Los llamó en secreto. Ojalá que nosotros tengamos muy claro, y me refiero a los sacerdotes, y me refiero a los padres de familia, y me refiero a los catequistas, y me refiero a todos los que trabajamos muy directamente, por ejemplo, en la pastoral, que no perdamos de vista que nuestro servicio no es para que yo me aferre a él y no quiera perderlo, sino que esté con generosidad abierto a entregar el servicio. Les dice a los reyes magos Herodes: vayan, porque nació en Belén, y cuando lo encuentren vienen y me avisen. Si su primer tarea era vivir la preparación del pueblo para el encuentro con Jesús, él era el que tendría que ir en primerísimo lugar a buscar a Jesús. Papás y mamás, no manden a sus hijos, vayan al domingo al templo, vayan a misa y allí le piden a Dios por mí. No, papás, ustedes son los que tienen que ir en primerísimo lugar. Los sacerdotes también, en primerísimo lugar. Y aunque celebramos la Santa Misa, nos puede suceder que se nos hace rutina. Y cuidado, porque en primerísimo lugar la salvación llega para nosotros. Herodes se quedó ocupado en sus intereses, angustiado. Dice el Evangelio que Herodes se sobresaltó. ¿Qué quiere decir esto? Que sintió que estaba en peligro su trono, porque si le dicen que acaba de nacer el rey de los judíos, pues él siente que tiene peligro su trono. Se sobresaltó Herodes. Y algo que resalta ahí también es: y toda Jerusalén con él. ¿Por qué Jerusalén se sobresaltó? Pues porque sabían que cuando Herodes veía algún peligro para su trono, para su reino, cometía muchas crueldades, cometía muchos abusos. Su corazón no estaba lleno de Dios, sino de ambición. Bueno, pues el día de hoy nosotros vemos cómo encontrar a Jesús. Por una parte, siguiendo los signos de nuestro Señor. Por otra parte, pidiendo ayuda, pero caminando, levantándonos. ¿Dónde vamos a encontrar a Jesús? Dice el Evangelio: lo encontraron con María, su madre. El plan del Padre Celestial es que el Salvador nos llegue por María. Da tristeza como algunos grupos religiosos, a los que a veces les decimos hermanos separados, a la Virgen María la tienen como en el rincón de la importancia, cuando el Padre Celestial nos dice que a Jesús lo encontramos con María. El Jesús del Evangelio lo encontramos con María. Si nosotros inventamos otro Jesús, puede ser que lo encontremos sin María, porque cuando inventamos otro Jesús que no es el del Padre Celestial, pues a lo mejor es un revolucionario o es otra cosa, como a veces en la historia ha sucedido. Pero a Jesús lo encontramos con María. Más aún, podemos encontrar a Jesús a través de María, a Jesús por María. María es el camino por el que nos llega el Salvador.
Cuando en algún grupo religioso hacemos a un lado a la Virgen María, estamos haciendo a un lado el plan del Padre Celestial. Y allí le ofrecieron regalos. ¿Qué le ofrecieron? Símbolos, oro, incienso y mirra. Símbolos de lo que es Jesucristo. Es Dios, es hombre, es rey, y por eso esos regalos. También nosotros ofrezcámosle a Jesús regalos, pero lo que le tenemos que ofrecer no es tanto cosas materiales, Él no las necesita. Entreguémosle el corazón y digámosle: ven a reinar en mi corazón. Por último, yo quiero resaltar cómo los magos, dice, advertidos en sueños de que no regresaran a Herodes, se fueron a su tierra por otro camino. Me sorprende cómo ellos son capaces de escuchar a Dios, primero a través de signos y luego a través de un sueño. Pidámosle hoy a nuestro Señor, por intercesión de los magos, que a nosotros también nos concede esa fe grande para saber descubrirlo cuando Él nos hable por los caminos y los medios que Él quiera hablarnos. Hoy démosle regalos a Jesús, y a los niños muy especialmente les digo: ustedes están esperando que los magos les traigan regalos, qué bueno, pero acuérdense también de darle algo a Jesús. Denle, aunque sea un dibujito en su cuaderno, pero dedicado a Jesús. Pero sobre todo, denle todo su cariño, denle su corazón, para decirle: Señor, sánalo y hazlo para ti. Por último, yo quiero decir: agradezcamos a Dios nuestro Padre, que hoy nos presenta a su Hijo, a todos aquellos que no formamos parte del pueblo de Israel, pero que Dios quiere que nos salvemos. Hoy es la Epifanía, salvación para todos los pueblos. ¿Y cuánto se necesita la salvación para todos los pueblos? ¿Cuánto se necesita que la salvación de Jesucristo sea luz para todos los pueblos? Que tengan un buen domingo.